Hablemos de astronomía egipcia. Hoy hablemos de los sacerdotes astrónomos en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto existía una serie de sacerdotes especializados en la observación del cielo, cuya función principal estaba la de medir las horas y el tiempo. Se les podía identificar físicamente por la famosa piel de pantera que llevaban todos los sacerdotes, pero estos sacerdotes eran diferentes, ya que esa piel de pantera no se les representaba con las típicas manchas de piel de pantera, sino que esa piel tenía dibujadas estrellas. Sobre estos sacerdotes tenemos referencia con Diodoro. Diodoro ya nos dice alguna información sobre estos astrónomos egipcios, que nos dice: la observación de las posiciones y movimientos de los astros es también objeto de la atención de los egipcios, más que todos los otros pueblos. Ellos conservan documentos sobre cada astro tras un increíble número de años. Deja claro así que los egipcios tenían un gran conocimiento del firmamento y de la observación del cielo, y que toda esta información la almacenaban, la guardaban a través de los siglos, con lo cual estamos hablando de una civilización que duró unos 3000 años. Imaginaos la cantidad de información que tenían recopilada. Estrabón también nos habla de estos sacerdotes astrónomos, concretamente de Heliópolis. En Heliópolis yo he visto las grandes casas en las que vivían los sacerdotes. Se dice que en otro tiempo esta ciudad fue la residencia de los sacerdotes, hombres de ciencia y astrónomos. Estos sacerdotes, que tenían unos conocimientos tan profundos de los fenómenos celestes, los mantenían con gran secreto y eran poco deseosos de compartir su saber. Por tanto, hace referencia también a este conocimiento del cielo, pero que esta información eran reacios a compartirla. Y esto es uno de los motivos por los que a día de hoy nos ha llegado tan poca información sobre el conocimiento celeste de los antiguos egipcios, que nos ha llegado algo, pero teniendo en cuenta la gran cantidad de siglos que estuvieron observando el cielo, nos ha llegado una mínima porción de lo que conocían. Y es que pues eran muy reacios a compartirla, con lo cual estaba guardado bajo secreto. Uno de los astrónomos más conocidos es del Reino Antiguo, un sacerdote llamado Chenti, cuyos títulos eran Urmau, grande de los videntes, que se cree que era el título principal de los astrónomos en este momento. Y es que tenemos varios títulos asociados a los astrónomos sacerdotes que van cambiando a lo largo de la historia. Otros dos títulos vinculados son el de superior de los secretos del cielo y observador de los secretos del cielo. Entre estos títulos que manejaban los sacerdotes, pues vemos también la referencia a la palabra estrella. Y es que en el antiguo egipcio tenemos dos formas de nombrar a una estrella, de decir estrella en el antiguo egipcio. Por un lado Seba y por otra Unut. Es que sobre esta segunda palabra, Unut, resulta que la palabra hora se escribe muy similar a como se escribe estrella y se pronuncia exactamente igual, Unut, ya que para medir las horas los egipcios usaban precisamente las estrellas. Y como decíamos, los títulos de estos sacerdotes astrónomos va cambiando a lo largo de la historia del Antiguo Egipto. Vemos títulos como vigilante del cielo, encargado de la vigilancia, intendente de la vigilancia del cielo o encargado de las horas. Aunque el más repetido que vemos entre estos sacerdotes astrónomos es el de las horas y el de las estrellas. Algunos títulos hacen referencia al observador en la terraza del templo o del palacio. Y es que estas observaciones del mundo celeste, del cielo, se realizaban precisamente en las terrazas de los templos o los palacios. Pues no hay mejor sitio que verlo en lo alto de un edificio. Hay que tener en cuenta que en el antiguo Egipto no había grandes edificaciones, salvo las famosas pirámides que ya conocemos. Casas bajas, muy bajas, incluso los palacios pues no tenían demasiada altura, con lo cual las edificaciones más grandes eran construidas en piedra precisamente y eran los templos, grandes edificaciones altas que al colocarse
A su vez, en la terraza del templo pues tenían una visibilidad casi completa del cielo. Estas mediciones pues medían el paso de las horas, así como los ortos y los ocasos. Respecto a las predicciones típicas de la astrología, llegan muy tarde a Egipto, llegan en época tolemaica, ya que la astronomía egipcia no tenía mucho de astrología, sino que entra proveniente de Oriente a través de los Ptolomeos, que es la época en la que vemos el famoso zodiaco de Déndera. En cuanto a los instrumentos que usaban los sacerdotes astrónomos para sus mediciones, tenemos dos, el bai y el merhit. El bai es un nervio de palma con una estrella en la parte superior que se utilizaba como una mira, mientras que el merhit es una pequeña pieza horizontal en la que cae una plomada. Juntos pues se usaban para establecer alineaciones. No tenemos demasiadas imágenes, pues en algunas representaciones sí podemos ver usando algún personaje precisamente en esta, el bai. Y respecto a más instrumentos, tenemos la representación de la diosa Sesat. Sesat es una diosa relacionada con el cielo, de hecho vemos que en su cabeza tiene una especie de estrella, se ha identificado muchas veces como unas estrellas. Sin embargo, una teoría del astrónomo Juan Antonio Belmonte propone que precisamente lo que vemos como una estrella en la cabeza de Sesat no es una estrella y es un instrumento de medición. Un instrumento, pues el que vemos en pantalla, que estaría relacionado con la groma romana, utilizado por los romanos para establecer alineaciones y ángulos rectos. Toda esta información del cielo era almacenada en los templos en una habitación concreta, llamadas la Casa del Libro o Casa de la Vida. En el templo de Edfu podemos ver físicamente la Casa del Libro o Casa de la Vida de este templo, una pequeña habitación donde se guardaba toda esta documentación, y obviamente lo que contenían estas habitaciones se ha perdido. Sin embargo, podemos ver en la pared de este templo apuntado dos títulos que nos dicen mucha información sobre lo que se escondía en esta pequeña habitación. Tenemos el nombre de uno de los títulos, que se llamaba El conocimiento de los retornos periódicos de los dos espíritus celestiales, el Sol y la Luna, y el gobierno de los retornos periódicos de las estrellas, lo que sin duda nos hace referencia a parte del conocimiento que conocían los egipcios. ¿Conocías a estos sacerdotes astrónomos en el Antiguo Egipto? Pues en el siguiente vídeo seguiremos hablando de astronomía en el Antiguo Egipto.